¿Crecimiento económico está en riesgo? Lo vamos a analizar con Oscar Gambón y con Alfredo Blanco, que acaba de llegar. Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, un poco agitado. Pero ha llegado. Lo importante es que cumpla con su compromiso, que es lo más interesante de todo esto. ¿eh? Oscar, gracias por estar. Bueno, por la invitación. ¿Cómo está viendo todo esto? Yo me acordaba cuando venía de la última vez que estuvimos acá y me acordaba que creo que la última frase de aquel programa en el que me invitaron, recuerdo puntualmente que fue en septiembre porque yo volví a San Pablo y había llegado a 1.90 el real, era que yo hablaba que se veían signos de deterioro de la economía argentina. Y hasta con algo de incredulidad, Alfredo me dijo, pero ¿realmente te da la impresión de que esto viene mal? Y yo en aquel momento decía, se está esmerilando. O sea, comparto un poco lo que decía Mary en el bloque anterior. Si vos mirás los números macroeconómicos de la Argentina, si vos mirás respecto de otras crisis históricas de la Argentina, creciste las reservas desde que pusiste el cepo cambiario, no tuviste una brutal devaluación del dólar, esto es más que obvio, no tenés un proceso inflacionario que se haya agravado respecto de la tendencia que tenías. Es decir, comparado con otras crisis de la Argentina, el otro día asistí a una conferencia que brindó Dante Sica, gente de mi edad, yo tengo 44 años, hemos vivido la mitad de nuestra vida en crisis económica. Es decir, los números de la macro no dan para el nivel de pesimismo y preocupación que existe. Ahora, evidentemente el gobierno se metió en un lío por haber hecho mal casi todo durante mucho tiempo. Lo cual también me retrotrae tiempo atrás a otra conversación que tuvimos en esta mesa, donde yo polemizaba de alguna manera en cuanto a la importancia que el viento de cola tenía respecto de la necesidad de tomar medidas estructurales que la economía argentina más temprano que tarde iba a necesitar y que el momento para hacerla no iba a tener que ser donde realmente contaras con menos grados de libertad. Es decir, hay buena parte de mala praxis económica en los últimos años de la Argentina que nos trae hasta acá y que obliga a que hoy el gobierno tenga que elegir entre un remedio malo y otro peor. La necesidad, por ejemplo, de dólares que la economía argentina tiene por no poder acceder al mercado voluntario del crédito, con lo cual tiene una sola opción, defaultea o paga. La necesidad de dólares para el segundo semestre, que hace que hasta agosto más o menos el dólar tenga que valer 4.50 para que el Banco Central acopie reservas baratas. El déficit estructural que vos tenés en sectores muy marcados, es obvio lo de la energía, por ejemplo, que te pasó de 3.000 millones de dólares de superávit comercial a 9.000 de déficit, pero además durante algún momento, en el año 2006-2007, además te restringió la capacidad productiva. Son situaciones que el gobierno no previó. Lo que vivimos hoy es el precio del 54% en octubre, después de la noche, que todavía no entendemos para qué, de Narváez le ganó la elección legislativa a Néstor Kirchner. Este gobierno que venía manejando, con una mala conductora, porque creo que esto no lo iba a decir nunca en mi vida, pero lo extraño a Néstor, por la prudencia y por el ancla a la realidad que tenía. ¿Sí? Cuando el gobierno venía a 80 kilómetros por hora en un auto que era el mismo del 2001 y al cual le hacía falta mantenimiento, en una ruta que la verdad que no era la mejor, parece la 36, lo digo como riotercerense. Vos que sos de Río Cuarto, me entendés el tema, en el mal estado en el que está. El gobierno decidió ponerlo a 120, 140 y ahora lo tiene que frenar porque si no se da vuelta. En aquel momento habría que haber cambiado las gomas, ajustado los frenos y prepararlo para el resto del camino que había que hacer. Es decir, Arturo Monroy, que fue un ministro del Interior asesinado en la Argentina, a pesar de que fue ministro de un gobierno de facto, decía que gobernar es administrar y hacer política. Yo no discuto la necesidad de acumular políticamente, y en eso vale la iniciativa extraordinaria del gobierno que la tiene siempre, en este mega anuncio que ha sido casi el objeto central de tu primer bloque. Pero el tema es, una vez que vos hiciste política y que tenés sustento electoral para tomar medidas, ¿qué medidas tenés que tomar? Si vos tomas medidas que son solamente procíclicas y para acumular más poder, tarde o temprano llegás a una situación en la cual tenés un escenario no deseado, lo quieras o no lo quieras reconocer. El déficit de inversión que la economía argentina ha tenido en todos estos años, más allá de su extraordinaria tasa de crecimiento, discutamos después cuánto es rebote, cuánto es crecimiento real, desde dónde lo medimos, ¿sí? Pero vos tenés algunas cosas muy marcadas. El déficit de inversión, el crecimiento inflacionario consecuencia de eso. Y sin embargo, durante el año 2009 y el año 2010 tuviste récord de crecimiento de gasto público y tuviste récord de crecimiento de emisión monetaria.
¿Y a qué le apostaste? En los grandes núcleos urbanos a Brasil, que te tracciona Córdoba y Rosario, y en el interior al precio de la soja. Ahora, esto es más o menos como pretender salir campeón empatando todos los partidos porque los otros no ganan. Algún día tenés que hacer un gol y ganar vos. Entonces, al gobierno, concluyo, le llega este momento en el cual tiene que tomar un montón de medidas que en realidad, insisto, son entre lo mismo malo y peor, porque acumular los dólares significa frenar las importaciones. En un país donde en los últimos años no tuviste desarrollo de industria sustitutiva de importaciones, no puedes decir mañana a la mañana no se importa más nada. Es un proceso previo que tenés que hacer para llegar a un escenario deseable donde tengas competitividad internacional, porque digamos, tampoco podés condenar al asalariado argentino a pagar 3 veces lo que vale un producto industrial solamente porque vos entendiste que como tenés déficit de dólares, ahora no se puede comprar más tecnología internacional y hay que vivir con el Ford Falcon. ¿Alfredo? A ver, parecería de que hay mucho consenso de que lo que le llaman el modelo ha tenido un proceso de degradación o de demeridad. Sí. Ahora, de acá a futuro, Sí. hay más de un instrumento político y económico que puede usar el gobierno. Puede inclinarse por una alternativa de controlar mucho más, por una alternativa de controlar menos, por sacrificar reservas para bajar la brecha, en fin, con el dólar paralelo. ¿Qué percepción tenés vos de cómo va a ser efectivamente? Uno tiene la impresión que el gobierno no va a cambiar mucho. No. Ahora, porque en esto me parece que en la intervención genera la sensación de que estamos muy cerca de chocar contra el iceberg. Lo peor que ha hecho el gobierno es, me parece, establecer un escenario de expectativas peor de la realidad. Si el gobierno torpemente ha intervenido en el escenario económico con un grado de prepotencia tan significativo que a los agentes económicos les ha hecho presumir que la situación es peor todavía. Es decir, la gente dice nominalmente hay 47.000 millones de dólares de reserva, pero hay gente que dice son 7.000 líquidos nada más. El gobierno ha hecho además cosas que en realidad significan poner la estructura al servicio de la circunstancia. Ejemplo, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, eliminación de los encajes en los depósitos en dólares. Es decir, yo tengo un plazo fijo en dólares y ya dudo que me lo vayan a especificar. Imagínate el grado de tranquilidad que tengo cuando sé que eso no está encajado y puede ser represtado ante el infinito frente al riesgo de una corrida. Algo que a lo mejor parezca muy técnico y tal vez la mayoría de la gente no lo Ahora eso advirtió. pareció estar motivado porque la caída de los depósitos de moneda extranjera era muy fuerte y ponía a los bancos en una situación compleja. Bueno, de acuerdo, pero el problema central sigue siendo el mismo. Cuando vos empezás a reprimir los comportamientos económicos, solo te queda más represión y terminás por la represión misma. Es decir, llega un determinado punto en el cual no podés permitir que la gente actúe conforme sus motivaciones porque te desequilibra la ecuación por algún lado. Por ende, contestando tu pregunta, yo creo que vamos a un esquema de mayor intervencionismo. Ahora, ese intervencionismo significa, sin lugar a dudas, caída de nivel de actividad. Y todavía estamos viviendo de la inercia de los meses precedentes. Es decir, hay muchas cosas que no se van a iniciar. Es decir, lo escuchaba al secretario de la UCRA en el primer bloque. O sea, hoy, al lado de mi casa, yo vivo en Nueva Córdoba, demolieron una casa, supongo que para que no la ocupen, pero ese proyecto de construcción de un edificio creo que va a estar un buen tiempo hasta que comience, por ejemplo. Entonces, vos tenés un freno de nivel de actividad, caída de empleo, con lo cual yo creo que el tema inflacionario lo vas a terminar arreglando, más o menos, o por lo menos conteniendo, por enfriar la economía. Justamente lo que no quisiste hacer, por lo cual llegaste hasta acá. Y a mí hay dos cosas que me preocupan significativamente. Una, evidentemente, es, la gente soporta todo, pareciera, mientras tenga empleo. Que ha sido uno de los grandes éxitos del modelo. La creación del empleo, y te diría hasta el 2006-2007, un crecimiento salario real. El que vaya al supermercado y se encuentre que la leche vale 25% más que la última vez que se acuerda. Y no puede poner 12 cuotas con la tarjeta. Digamos, la fortaleza política del gobierno no presupone una crisis política a mediano plazo, pero la caída de la aprobación del nivel de gestión del gobierno, que es evidente y se palpa en la calle, tiene mucho que ver con eso. La gente además frenó decisiones de consumo cuando le dijeron que iba a tener que pagar mucho más de luz, de gas y de agua y que le iban a topear en 18% el incremento de los salarios. Fíjate la importancia de las expectativas. Por un lado creo que va a ocurrir eso. Vas a tener un enfriamiento del nivel de actividad, con alguna caída de empleo y con reducción indudablemente de consumo, porque si no va a haber pérdida de puestos de trabajo, claramente reducción de horas extras y demás va a existir.
Desde el otro lado, lo que es realmente preocupante es que la torpeza del gobierno nacional y de los gobiernos locales en la Argentina, que duplicó la cantidad de empleos públicos, que pasó de 5 millones a 13 millones de transferencias directas al sector privado en este proceso, genera otro problema que yo no sé cómo se va a arreglar. Porque si vos miras los números del Tesoro Nacional, lo que ha crecido solo 14% son las transferencias a las provincias. La caída de nivel de actividad te va a bajar ganancias e IVA, te va a bajar ingresos brutos, te va a crear una imposibilidad concreta y manifiesta de aumentar inmobiliario y tasas retributivas de servicio. Contame qué van a hacer todos los intendentes de esta provincia, todos los gobernadores de este país, que se creyeron que, perdóname la expresión, la joda duraba toda la vida. Con el cepo que significa la no emisión de cuasimoneda. Porque el primero que emita una cuasimoneda y le pague a los maestros, la inflación no tiene límite. Porque convalida con emisión monetaria local el nivel inflacionario que quiere. Cuando vos le des a cualquier gobernador o cualquier intendente la chance de usar una cuasimoneda, el gasto público no lo para más. Menos en un contexto de recesión. Para mí, el gran problema que se le viene a la economía argentina es la situación fiscal de las jurisdicciones federales. Porque el gobierno además les va a soltar la mano. Lo de la provincia de Buenos Aires no tiene nombre. Necesita 24.000 millones de pesos. Más allá de la lucha política. Ponele que lo saquen mañana a Scioli y lo pongan a Mariotto de gobernador. El problema no lo arreglan. La única forma de arreglarlo es emitir. Y si emitís, la inflación se te va al diablo. Entonces el gobierno sí tendrá instrumentos de política económica. Pero ha llegado un momento en el cual la emisión de uno, que nunca es neutra, va a generar muchos problemas porque el escenario al cual llegó es un escenario, lamentablemente, en el cual ha encontrado una encerrona a la mala praxis económica que va aplicando hasta ahora. Ahora, ¿explota todo mañana? ¿Vale el dólar 15 pesos? No, eso no va a existir en la Argentina. Yo presumo que los próximos 3, 4 años de la economía argentina me hacen acordar mucho a cuando yo era adolescente, aquellos 80, donde comprar un Renault 2 era una hazaña. No hablo del 89, hablo de los últimos años del gobierno militar, post-Malvinas, y los primeros años del tándem Grispun-Zurbuil, donde la economía argentina era una economía chiquita, relativamente estable, tenía una alta tasa de inflación, pero donde en realidad vos no veías ni crecimiento económico, ni inversión, ni nada por el estilo. Sin aquel nivel inflacionario me parece que va a ser una década perdida al estilo de aquella. Bien. Panorama de Oscar Gambones. Oscar, te agradezco mucho. No, por favor. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Cuando regresemos la columna de Blanco. Ya volvemos.